En este vídeo te voy a hablar de las consecuencias de la Gran Depresión económica de los años 20. En octubre de 1929 colapsó el mercado de valores de Nueva York, provocando el comienzo de una estampida de caídas de bolsa en todo el mundo que ocasionó la mayor y más importante crisis económica del siglo XX. Como consecuencia de ello, los precios de productos de Puerto Rico cayeron también en el mercado internacional. El más significativo de todos, el precio del azúcar. La caída del precio del azúcar provocó una crisis en la economía cañera de Puerto Rico, lo cual también ocasionó una crisis en el mercado laboral. Muchos de los empleados de los grandes ingenios se quedaban sin trabajo y algunos de los agricultores y campesinos llamados jíbaros, dedicados a la empresa de cultivar y cortar la caña, perdían sus empleos o veían drásticamente reducidas sus jornadas laborales. En Puerto Rico, la Gran Depresión se combinó con el embate de dos importantes huracanes que azotaron a Puerto Rico en 1928 y 1932, el huracán San Felipe y el huracán San Ciprián. La devastación de ambos huracanes, unida a la caída del precio del azúcar, tuvo un efecto también devastador en la economía puertorriqueña. Comenzó el periodo triste de nuestra economía y de nuestra historia. Es el periodo de mayor penuria que se recuerde tanto económica como social en toda la historia de Puerto Rico. Muchos de los campesinos puertorriqueños terminaron dependiendo aún más de las haciendas e ingenios azucareros para los que trabajaban, y algunos de ellos perdieron sus viviendas y culminaron como agregados en las fincas en las que trabajaban. También muchos de ellos perdieron sus salarios, y en Puerto Rico una jornada de un día de trabajo en ese tiempo podía llegar a pagarse a menos de 50 centavos. La dominación norteamericana recrudeció las medidas de control sobre la población y además se experimentó la transformación de algunos de los movimientos políticos en Puerto Rico. En 1924, un poco antes de la depresión, y para combatir el crecimiento del Partido Socialista, el dominante Partido Unión, igual que el Partido Republicano, llegaron a un acuerdo luego de unas audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema del estatus, para unir sus partidos y formar una nueva coalición política. Así nació en 1924 la Alianza Puertorriqueña, compuesta por el Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano. Era el equivalente a que hoy se uniesen el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. El poder de la Alianza Puertorriqueña se dejó sentir, puesto que el invencible Partido Unión de Puerto Rico, que hasta la fecha era la primera maquinaria política en la historia de Puerto Rico, aumentó su poderío y ganó abrumadoramente las elecciones de 1924. Con el acuerdo de la alianza, los republicanos y los unionistas se repartían en mitad el liderato político de la isla. Los republicanos controlaban la Cámara de Representantes y los unionistas el Senado. Pero la crisis de 1928 provocó problemas, además de la ancestral enemistad entre republicanos y unionistas, y en las elecciones de 1928, a pesar de que triunfaron, comenzó el germen de la división en la alianza, que quedó disuelta también en el año 1929. Como resultado de lo cual, unos disidentes del Partido Republicano formaron un nuevo partido proanexionista que se llamó el Partido Unión Republicana. Los unionistas de Barceló y antiguamente de Muñoz Rivera, cuando trataron nuevamente de formar su partido Unión, encontraron dificultad legal, puesto que el nombre de Unión había sido ya usado por el nuevo Partido Republicano. Por eso el Partido Unión de Puerto Rico cambió su nombre en 1931 a Partido Liberal Puertorriqueño. En las elecciones de 1932 y ante la debacle de la Alianza Puertorriqueña, se enfrentaban nuevamente como fuerzas políticas disímiles el Partido Liberal Puertorriqueño y el Partido Republicano. En Estados Unidos, las elecciones de 1932
que se dieron en plena depresión económica, catapultaron por primera vez en más de 20 años al Partido Demócrata en el poder, con la elección del gobernador de Nueva York, Franklin Delano Roosevelt. En Puerto Rico, las elecciones tuvieron un giro inesperado. Los republicanos, que habían hecho alianza con los unionistas en el 24 y en el 28, esta vez hicieron una alianza con los socialistas, y así nació en 1932 la coalición republicano-socialista, que a pesar de que participaban separadamente con insignias distintas en la papeleta electoral, unían sus votos para lograr el control de la legislatura. A pesar de que el Partido Liberal, que era el viejo Partido Unión, obtuvo más votos en las elecciones que los partidos republicano y socialista, al unir los votos de los republicanos y los socialistas, sumaban más que los liberales. Y por lo tanto, la coalición republicano-socialista ganó las elecciones de 1932. En el próximo vídeo te voy a explicar la crisis política dentro del independentismo y durante el gobierno de la coalición republicana.